Señor les bendiga, hermanos, hermanas, amigos. El hermano Alfredo les saluda en este tiempo precioso de la palabra del Señor. Espero estén bien, firmes y esperando siempre en la venida de nuestro Señor Jesús. Quiero compartir con ustedes este mensaje y que el Espíritu Santo sea el que nos redarguye en que seamos sinceros para con nosotros mismos al aplicar este mensaje a nuestras vidas. Gloria al Señor. Este mensaje, hermanos, está basado en el apóstol Pablo escribiéndoles a los Corintios, y le puse el título a esta corta predicación: 3 clases de personas. Y a lo que quiero llegar es que en este mundo solamente hay 3 clases de personas. Y no me refiero al rango social, ni al color de la piel, ni a las etnias. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la condición espiritual de las personas que existen en nuestro alrededor. Y tú, hermano, hermana, oyente, vas a entrar en una de estas 3 categorías. Sin embargo, quiero dejar claro que el anhelo del Señor es que todos entremos en la categoría de sus hijos. Y eso lo vamos a tocar en un momento. Así es que mi oración es que el Espíritu Santo te toque y que seamos sinceros en entender cuál de las 3 categorías es en la que entramos nosotros. Pero bueno, vamos a dejar que la Escritura nos narre la palabra. Primera de Corintios 2, 14 y 15. Dice la palabra así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Vamos a hablar de esta primera categoría, y es el hombre natural. Y natural es simplemente creación. No ha sido regenerado todavía. Y mientras yo meditaba en este mensaje, buscando un ejemplo que pudiéramos absorber más fácil, se me venía a la mente como un animal salvaje que no ha sido domesticado. Supongamos un tigre o un león. Entonces un león, pues, en su estado natural, en su condición de salvaje, es lo que es. Tú y yo no nos acercaríamos, incluso a uno domesticado. Pero hay personas que en los circos, por ejemplo, tienen un león que ya lo domesticaron, ya lo acostumbraron a tener cierto contacto con los humanos, con el domador o lo que sea. Y ese sí no es tan peligroso como el otro. Entonces, esta primera clase de personas es el hombre natural, y dice la Biblia que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y esa es la razón, hermanos, hermanas. Por eso es que cuando tú le hablas a un ser querido, a un amigo, a un esposo, a una mamá, a un papá, que no conoce del Señor, que no tienen a Jesús en el corazón, entonces están en estado natural, y dice que no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahora, el Espíritu Santo les empieza a hablar, y muchas veces ellos son sensibles a ese llamar del Espíritu. Yo lo he visto moviéndose en las personas naturales, porque si no, pues no habría una reacción positiva como muchos de nosotros la tuvimos al creer y aceptar a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero esta primera clase de personas es en su estado natural, solamente creación de Dios, no tienen al Espíritu Santo, no perciben las cosas que son de Dios. Dice que para él son locura y no las puede entender. Fíjense cómo lo ven. Dice que para él son locura y no las pueden entender.
Y por eso es que hay una cierta frustración cuando nosotros le hablamos a alguien y esa persona, para nosotros tiene sentido lo que estamos explicando y tratando de darle a conocer a la persona. Pero para esas personas dice que no lo pueden entender. Son locura. O sea, te ven a ti, me ven a mí como si estuviéramos locos. Porque dice que para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el hombre natural no tiene al Espíritu Santo. No entiende las cosas de Dios. No percibe las cosas de Dios. Porque está en su estado natural. Pero luego entramos en la segunda categoría, que dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La segunda clase de personas es el espiritual. Y en el lenguaje original está en una palabra griego que es neumáticos. Y es como si fuera una llanta, un neumático, exactamente así como se escucha, neumático. Entonces, ahora que nosotros tenemos neumáticos o que somos espirituales, son las llantas de un carro que puede moverse, puede transportarse. Nosotros ahora ya hemos sido capacitados en esta transición de natural a espiritual para poder ir a la presencia de Dios, para poder entender las cosas de Dios. Y la característica clave entre uno y el otro es el Espíritu Santo prácticamente. Que ahora nosotros, los espirituales, tenemos al Espíritu Santo. Y si ustedes estaban poniendo atención, dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ya hemos sido regenerados, ya hemos sido amansados. Un caballo bronco, un caballo manso. Y ahora ya lo puedes montar, lo puedes acariciar. No tiene instintos animales o violentos. Aunque de repente la carne sigue viva ahí. Pero por lo general, ahora que el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos una nueva naturaleza. Y esta nueva naturaleza nos ayuda a pensar como Cristo, a pensar espiritualmente. Vivimos por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice, mas el justo por la fe vivirá. Tenemos fe. Podemos resistir los deseos de la carne. Y esto viene a través del nuevo nacimiento. Esta nueva naturaleza espiritual prácticamente se adquiere cuando tú y yo aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. En ese momento el Espíritu Santo viene a morar a nosotros, en nosotros. Entonces ahora ya tenemos la nueva naturaleza. No, este mensaje puede llegar a una persona que diga, ¿cómo puedo yo ser diferente? Quiero cambiar, quiero dejar de hacer esto, quiero hacer lo otro. Me recuerda cuando mi papá vivía, en uno de mis viajes que fui a visitarlos, él quería hacer una barbacoa, entonces bien tempranito, ay, bendito sea el Señor que mi papá para eso se pintaba solo. Yo creo que a las 4 de la mañana ya estaba levantado, esperándome para que fuéramos bien tempranito a conseguir las cabezas para hacer una barbacoa. Y en el camino yo iba manejando y él siempre con los vidrios, los bajaba los vidrios, nunca prendía el aire acondicionado del carro porque iba fumando. Entonces no sé, como que en ese ratito como que hubo una especie así como de confianza, porque mi papá era muy delicado que le dijeran cosas. Y en buena onda le digo yo, papá, ¿y por qué no dejé ese vicio? Y entonces se me queda viendo y se quita el cigarro de la boca, lo tira por la ventana y me dice, hijo, si vieras cómo he tratado, pero no puedo. Yo quiero, pero no puedo. Y eso denota, hermanos, muchas veces
el que nosotros podamos y no podamos hacer las cosas. Porque la gente quiere cambiar. Nosotros podemos ver una persona que hace cosas malas y hace lo otro, pero en el fondo del corazón muchas veces hay un deseo de cambio. Hay un deseo de poder no hacer lo malo, pero en veces no pueden. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo. El Señor dijo, recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos da el poder, nos da la fuerza. No solamente para testificar, para creer, pero hay una transformación mental y espiritual, incluso física. Porque ahora le pertenecemos al Señor en su totalidad, en espíritu, alma y cuerpo. Entonces, esta segunda categoría, el espiritual, estos son los hijos de Dios. Ahora somos prácticamente adoptados y pasamos de ser naturales a ser espirituales. Y esta es la razón por la que Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, para que todos fuéramos espirituales. Porque al ser espirituales estamos en la categoría de hijos de Dios. Ya no somos solamente creación de Dios, sino que ahora entramos en la categoría de hijos de Dios. Y la Biblia en realidad nada más nos da estos dos. Ahí termina ya el capítulo 2 de Primera de Corintios. Pero hay una distinción, hermanos, dentro del espiritual. Y ese es el peligro de muchos de nosotros. Porque la tercera clase de personas, la número 3, es el creyente carnal o los tibios. Y en una ocasión Pablo les escribe a los corintios, en 1 Corintios 13:13, y lo que Pablo les recrimina y les dice, ustedes, hablándoles a los creyentes de la iglesia, dice, se están comportando peor que los mundanos o que los gentiles. ¿Y por qué razón estaba ocurriendo esto? Porque cuando nosotros nos convertimos de naturales a espirituales, seguimos viviendo en el cuerpo que es de carne. Nuestra naturaleza sigue viva ahí y le tenemos que estar de la manera que Cristo crucificó en la cruz del Calvario la carne. Pónganse a pensar. A Jesús no lo podían matar porque era el Hijo de Dios, pero su carne tenía que morir en la cruz del Calvario. Y Él voluntariamente, Jesús en una sola palabra podía haberle puesto fin a su sufrimiento, pero no lo hizo, como señal de que la carne tiene que crucificarse. Los deseos carnales tienen que crucificarse todos los días. Todos los días tenemos que hacer un sacrificio, como hacían los israelitas, que ofrecían un animal en propiciación por sus pecados y tenían que ofrecerlo y el animal les costaba algo, no era de gratis. Entonces así nosotros luchamos dentro de nosotros mismos. Yo tengo un dicho que el peor enemigo eres tú mismo. Tú puedes decir que es tu esposo, es tu hija, eres tú mismo, porque hay una lucha combatiendo dentro de ti. Entonces tú eres el referee de ti mismo. Y esta categoría de espirituales, luchamos constantemente en servir al Señor, en hacer las cosas que son agradables delante de Él y en hacer lo que mi carne le gusta. La misma Biblia nos dice que la carne, el espíritu quiere lo de arriba, pero la carne quiere lo de abajo. La carne está enferma, dice la Biblia. Y vivimos en esa carne, entonces tenemos que estar luchando continuamente. Esto no es como que nos casamos con el Señor y fueron felices para siempre. No, no llegamos a esa fase. Entonces estamos en esa lucha constante de todos los días. Y es ahí donde muchos creyentes fallan, porque se entregan al Señor y luego al poco tiempo el diablo y la carne de uno mismo empiezan a luchar dentro de nosotros, el mundo. Estas fuerzas empiezan a combatir y parece que empiezan a ganar terreno. Entonces empezamos a hacer las cosas que no le agradan al Señor, las cosas que le agradan a la carne. Fíjate, bien simple. ¿Cuándo sentiste ganas de levantarte a las 5 de la mañana a orar? Que tú digas, no hombre, no, me voy a levantar a las 5 de la mañana a orar. No, claro que no. Ni menos a orar. ¿Por qué? Porque no le agrada a la carne. Eso no es agradable a la carne. Entonces por eso es que nosotros estamos luchando todos los días
Y esta categoría de creyentes carnales, hermanos, es la más peligrosa, porque es la que opera dentro de la iglesia. Es la que opera en ti y en mí que me estás escuchando. Que muchas veces empezamos a ceder terreno y empezamos a hacer cosas que no le agradan al Señor. Empezamos a decir cosas que no le agradan al Señor. Empezamos a pensar cosas que no le agradan al Señor. Pero bendito sea nuestro Señor Jesús, que Él vino a deshacer las obras del diablo. Y tú tienes el poder, hermano, hermana, para vencer. Porque dice la Biblia que en Cristo somos más que vencedores. El Señor te bendiga, el hermano Alfredo te saluda. Sigue firme en el Señor. Amén, amén, amén.